Muy buenas tardes. Esta presentación estará presentada por María Vázquez, número de matrícula 1229726. Esta guía positiva es sobre la sentencia del 22 de noviembre del 2024, Fondo de Reparaciones y Costa de Beatriz, un embarazo de alto riesgo. Antes de comenzar la sentencia, quisiera hacerle una breve biografía de quién era Beatriz. Beatriz nació el 30 de octubre de 1990 y en la época de los hechos vivía en situaciones de pobreza en un municipio de Iquilisco, El Salvador, en el 2009. Se le diagnosticó lupus eritematoso, sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. En adelante, las enfermedades son enfermedades de base. Beatriz quedó embarazada en el 2011 debido a su enfermedad de base. Su embarazo se consideró de altos riesgos, lo que fue referida al Hospital Nacional de Maternidad, Dr. Raúl Arquello Escolar. En adelante, el Hospital Nacional de Maternidad, durante este primer embarazo, tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones, debido a anemia y exacerbación de su cuadro lúpico. El 2 de marzo del 2012 inició el trabajo de parto, que se complicó debido a una preeclampsia severa. Y el 4 de marzo del 2012 se le realizó una cesárea debido a su nacimiento prematuro de 32 semanas de gestación y un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda y heterocolitis necrotizante. El hijo de Beatriz permaneció 38 días internado. Previo a ser dado de alta el 2 de mayo del 2012, en el marco de una consulta de postparto, se le informó que los riesgos de un nuevo embarazo se le iba a hacer un poco más difícil, que tenía que haber una intervención para el 27 de mayo de 2012, pero ella decidió no asistir a la cita para dicha intervención porque temía que su primer hijo no sobreviviera y que no pudiera volver a tener otro hijo. Entonces, Beatriz, el 18 de febrero del 2013, Beatriz acudió a una consulta, en el cual en esa consulta se le diagnosticó que tenía 14 semanas de embarazo. El 1 de marzo del 2013 fue a urgencia con una fiebre muy alta, donde ahí le dijeron que tenía 14 semanas de embarazo y que la relación con el feto, el informe del ultrasonido reveló que no se observa calota craneal, o sea, no se le observaba el cráneo al bebé. Esa es la biografía de ella. Ahora vamos a comenzar con lo que es la sentencia, que viene siendo la consecuencia grave para su salud. Para ella, otro segundo embarazo iba a ser una consecuencia grave por sus condiciones de salud. La prohibición del aborto en El Salvador, bueno, la prohibición en el aborto de El Salvador en ese momento era penalizado y era algo que había que tomárselo con mucho a pecho. La enfermedad renal y riesgo de muerte que podía haber tanto para ella como para el feto en ese mismo momento. El 27 de mayo del 2013, la Comisión Interamericana presentó una solicitud de medida de provisión con el propósito de requerir al Estado adoptar de manera inmediata eh, las medidas necesarias para proteger la vida integral personal y salud de Beatriz ante el urgente de inminente riesgo de daño irreparable derivado de las omisiones en realizar el tratamiento indicado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado. Por ende, la solución del 29 de mayo del 2013, la Corte acordó la adopción de la medida de provisión ordenada del Estado, que adoptara y garantizara todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratase a la señora Beatriz. Puede adoptar sin interferencia alguna las medidas necesarias que se consideren oportunas y convenientes para asegurar que debida a profesión y de los derechos, claro está, por soluciones
Por eso mismo, el 19 de agosto del 2013, la Corte resolvió levantar las medidas provisionales y considerando que Beatriz había sido sometida a una cesárea. Las causas objetos de la controversia, bueno, los factores a tomar en cuenta son la violación de los derechos humanos, la violación del derecho que hubo sobre ella, la violación a la vida integrada personal y a la vida privada, la violación a los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 8.1, el 9, el 11, el 2, el 11, el 3, el 24, el 25, el 1 y el 26 de la Convención Americana. La vulneración de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana, también sobre el artículo 7 de la Convención, las violaciones de la protección judicial y derecho a su salud. El procedimiento de la Corte el procedimiento ante la Corte, el sometimiento de cada caso que notificado en el Estado y a la representante de la presunta víctima el 15 de febrero del 2022. La representante presentaron su escrito de solución, argumentos y pruebas. En adelante, escrito de soluciones y el 8 de abril del 2022, en el que coincidieron sustancialmente con el contenido del informe de fondo adicional. El 1 de agosto del 2022, que el Estado también presentó ante la Corte su escrito, las contestaciones al sometimiento de casos por parte de la Comisión, así como sus observaciones al escrito de solicitud y argumento. También el dicho escrito del Estado que se opuso a las violaciones alegadas y a las medidas de reparaciones solicitantes. Mediante la nota de la secretaria de la Corte del 13 de diciembre del 2022, también siguiendo las instrucciones de la presidenta del tribunal, se declaró procedente la solicitud que fue solicitada hacia ello como representante a favor de la presunta víctima para acogerse al fondo de la asistencia legal. En adelante también los fondos de asistencia legal. ¿Qué competencia? Bueno, la competencia en la Corte Internacional Americana es competente en lo que terminó en el artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, dado que El Salvador es el Estado parte de la Convención Americana desde el 23 de junio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 6 de junio de 1995. Además, El Salvador depositó los instrumentos de prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para prevenir sanciones también radica para el 5 de diciembre de 1994 con la Convención de Belén para el 26 de enero de 1900 repetitivamente. Entonces, la consideración previa en su escrito, eh, el Estado presentó dos consideraciones previas. En primer lugar, solicitó las exclusiones de alegato que consideró no probado relativo a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y en segundo lugar, solicitó las exclusiones de hecho que consideraron como hecho nuevo esta Corte, considerando el análisis de los alegados sobre la Convención Interamericana para prevenir y sancionar cada tortura que tenga que ver con el fondo de presente caso. En el alegado del Estado solicitó las exclusiones de varios elementos marcofáticos. En primer lugar, solicitó la exclusión de los hechos alegados en el escrito de solicitud y argumento, que exceden el marco fáctico presentado por la comisión de su informe de fondo y que no son claratorios, exactamente, que no son completamente sobrevinientes. Las consideraciones de la Corte, bueno, la Corte consideró que su informe de fondo se refiere a los siguientes hechos: contexto y marco normativo relevante, antecedentes personales y médicos de Beatriz. Sobre lo sucedido con Beatriz, entonces el último hecho abarca desde la primera consulta de Beatriz del 8 de febrero de 2013
donde le confirmaron un embarazo de 11 semanas hasta la muerte de Beatriz, que fue el 8 de octubre del 2017, luego del accidente de tránsito. La Corte declara que por 5 votos a favor y 1 parcialmente en contra, que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a la salud de comunidad, de conformidad con los artículos 5, 11 y 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relaciones con las obligaciones que respetan. También con el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, así también como son las obligaciones bajo los artículos 7 de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén de Para, en perjuicio sobre Beatriz. También está en el párrafo 130 y 135 de la presente sentencia. Disiente parcialmente el juez Humberto Antonio Sierra Portó por la humanidad que el Estado es responsable por violar el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre el derecho humano en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Beatriz. En los términos, tanto en los párrafos 172 como 179 de la presente sentencia, nos deja saber ¿qué dispone? Bueno, esa sentencia contribuye por sí misma a una forma de reparación por unidad. Uno, el Estado brindar gratuitamente a través de intrusiones salud especiales y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico que requieran conformidad con lo establecido en el párrafo 199 de la presente sentencia. La número 2, que el Estado realice las publicaciones indicadas en el párrafo 203 de la presente sentencia por 5 votos a favor y 1 parcialmente en contra. Que el Estado dotará todas las medidas normativas necesarias para brindar diferentes y guías de actuar al personal médico y judicial frente a la situación de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. El Estado puede cumplir con esta medida a través de la adecuada de los protocolos existentes a la misma, de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice seguridad judicial en la atención de situaciones como la del presente caso, en los términos del párrafo 212 de la presente sentencia. El Estado también adopta un plan de capacitación y sensibilización dirigido personalmente al personal de salud de los hospitales que tengan sanciones de atención a la maternidad, a las personas operadas en justicia y personal de estatal con competencia en la materia, en el término del párrafo 217 de la presente sentencia. El Estado pagará la cantidad fijada que están en los párrafos 228, 233 y 237 de la presente sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales, por el registro de costo y gasto y por el registro al Fondo de Asistencia Legal en los términos de los párrafos 238 y 244 del presente fallo. El Estado, dentro de los plazos de un año constado a partir de la notificación de esa sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre la medida de adaptación para cumplir y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esa sentencia, las atribuciones y los cumplimientos de deberes conforme a sobre los derechos humanos y dará una conclusión al presente estado, ahí dado cada cumplimiento a esa sentencia. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de ayuda y gracias por su atención.